Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos en esta nueva jornada. Jornada en la que veremos la extinción de los actos administrativos. Cómo estos pueden dejar de producir sus efectos. La distinción clásica que existe en cuanto a la extinción de los actos administrativos es aquella que distingue entre una extinción normal de una extinción anormal de los actos administrativos. La extinción normal de los actos administrativos es, lógicamente, el cumplimiento a sus objetivos o bien a su objeto. En este caso, el acto administrativo fue llevado a cabo, produjo el efecto jurídico material que se buscaba o se pretendía con su dictación. Es la forma normal. Si se dicta un acto administrativo es para que produzca esos efectos y una vez que estos se producen, se extingue ese acto administrativo unilateral, por ejemplo. Sin embargo, existe otro tipo de extinción de los actos administrativos, que es una extinción anormal. Esta extinción anormal puede ser por circunstancias que afectan tanto al origen del acto administrativo, así como a lo largo de la existencia del mismo y que conllevan, por cierto, su eliminación. Pueden ser en el origen mismo o al momento en que estos están manteniendo sus efectos. Respecto de esta extinción anormal, que es la que nos interesa analizar con detalle, pues la extinción normal es la forma lógica que tienen los mismos de producir efectos y determinarlos cuando se busca el objeto pretendido y se obtiene. Las extinciones anormales pueden ser en base a 4 factores. El primero, por existir una infracción a un requisito de validez del acto. Es decir, cuando habíamos visto las condiciones de validez, que las vamos a repasar rápidamente, brevemente, cuando entremos en este punto, esas condiciones de validez tienen que existir al momento de dictarse el acto. Cuando existe alguna infracción a esas normas de validez, debemos subdistinguir si esa declaración de extinción la va a realizar la propia administración del Estado, recibe el nombre de invalidación. Por el contrario, si esa extinción del acto administrativo la va a declarar un tribunal de la República, recibe el nombre de nulidad, también conocida como nulidad de derecho público. Una segunda fuente de pérdida de vigencia de los actos administrativos es por una decisión discrecional de la propia administración. Y en ese caso recibe el nombre de revocación. En tercer lugar, encontramos otra forma anormal de extinguir los actos de la administración por una decisión del destinatario o bien por el acaecimiento de un hecho específico y concreto contenido en el acto administrativo, donde se recibirá el nombre de caducidad. Y en cuarto lugar, como una última forma de extinguir los actos administrativos, va a depender del hecho de haber desaparecido los supuestos que motivaron la dictación del acto. En este caso recibirá el nombre de decaimiento. Así, en consecuencia, como instituciones a estudiar, son 5. La invalidación y la nulidad. Ambas provienen de una ilegalidad o ilicitud del propio acto. Invalidación, nulidad. En tercer lugar vamos a encontrar la revocación, que es una institución donde se extingue el acto producto de una decisión discrecional de la propia administración. Luego, en cuarto lugar, encontraremos a la caducidad,
como institución que extingue el acto administrativo, y esto va a ser bien por una decisión o una conducta del propio destinatario. Y finalmente, el decaimiento, que es por haberse extinguido los hechos o los supuestos que motivaron la dictación del acto. Vamos en consecuencia ahora a analizar cada una de ellas. En primer lugar, por una infracción a una condición de validez del acto administrativo. Habíamos visto en la clase pasada cuáles eran las condiciones de validez, pudiendo distinguir entre aquellas condiciones formales y aquellas condiciones materiales. Las condiciones formales de validez de un acto administrativo estaban, en primer lugar, que el acto sea dictado por un órgano de la administración del Estado competente, es decir, primero que sea un órgano de la administración del Estado, aquellos del artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y segundo que sea competente, es decir, que la ley le haya entregado las competencias para dictar ese tipo de actos administrativos. Segundo, requisito formal, condición formal, es que esa autoridad ese órgano hubiese actuado con previa investidura regular de sus competencias. Ese es un requisito establecido en el artículo 7 de nuestra Constitución. En tercer lugar, que el acto administrativo haya sido precedido de un procedimiento administrativo establecido en la ley. Es decir, que no haya sido simplemente un acto dictado por el puro capricho o bien de manera improvisada. Tiene que haber sido precedido de un procedimiento administrativo. Y en cuarto lugar, que el acto administrativo cumpla con las formalidades externas que exige la ley. Como ya sabemos, la escrituración, la notificación si es un acto que produce efectos individuales o singulares, o bien la publicación si es un acto administrativo que produce efectos generales. Esos eran los requisitos, las condiciones de validez formales. Pero también habíamos visto condiciones de validez materiales, como por ejemplo que el acto administrativo esté sometido a un fin autorizado por la ley. Es decir, que lo que busque el acto administrativo se encuentre también autorizado por ley. Como por ejemplo, que ese acto busque o persiga un bien común, asignado como potestad a ese órgano. Segundo requisito material de condición de validez del acto administrativo es que sea adecuado a los hechos acreditados. Es decir, por ejemplo, si se va a entregar una subvención económica, que dicha subvención económica se entregue al grupo o segmento que acreditadamente requiere y necesita esa subvención. Y no que se entregue a un grupo económico o a un sector que no la requiere. Es decir, tiene que ser adecuado a los hechos acreditados. Y como tercera condición de validez de orden material de los actos administrativos, es que esté sujeto al principio de proporcionalidad. Es decir, que lo que se persigue con ese acto administrativo sea proporcional a la conducta realizada o proyectada por el individuo destinatario. Principalmente esto se da en los actos administrativos de gravamen, como por ejemplo una multa o una sanción. Así tenemos, por ejemplo, si el Ceremi de Salud en una fiscalización encuentra que un sujeto, un particular, que tiene o que vende completos en un recinto, una institución pequeña, y por otra parte un restaurante también que vende completos, grande, una cadena grande, conocida, y ambos tienen la mayonesa en mal estado. Esto lo hemos visto muchas veces en televisión. La Seremi de Salud va a sancionar a través de un sumario administrativo y va a dictar un acto administrativo sancionatorio en el cual va a imponer una multa. En ambos casos es el mismo sustrato fáctico, una mayonesa en mal estado. Pero si a este pyme o a esta persona que vende sus completos dentro de una institución, a diferencia de este restaurante,
se les aplica la misma multa en cuanto a su valor, 50 millones de pesos, por ejemplo, como multa. Por cierto que no va a existir una proporcionalidad, si bien el hecho es el mismo, el sustrato fáctico es el mismo, sin una multa de 500.000 pesos a un pyme no va a producir el mismo efecto que una multa de 500.000 pesos a una cadena grande de restaurante. En consecuencia, a eso se refiere el principio de proporcionalidad, que frente a un mismo sustrato fáctico sea capaz de producir el mismo efecto en ambos y no efectos distintos. A una cadena grande de restaurante no le van a afectar 500.000 pesos. En cambio, a un pyme, esos 500.000 pesos pueden ser incluso lo que pueda generar durante un mes. Principio de proporcionalidad. Ese acto administrativo debe ser proporcional. Y eso es un requisito, una condición de validez de orden material de un acto administrativo. Ese es simplemente un paréntesis que hemos hecho porque, como les vuelvo a repetir, la primer causal de extinción de los actos administrativos es una infracción a uno de estos requisitos que acabamos de ver, a un requisito o condición de validez. Por eso, además de lo que acabamos de decir, les pido repasar los textos de la semana pasada y volver a entenderlos de esta manera y comprenderlos. Si tienen dudas, escríbanme y yo las responderé a los inicios de cada video o bien también de forma general en la plataforma. Volvamos entonces al tema que nos está convocando ahora luego de esta retrospectiva que hemos hecho de los requisitos y condiciones de validez. Pues bien, la primera causal de extinción que vamos a estudiar, como les dije, y disculpen que sea reiterativo, es una infracción a una de estas condiciones de validez. El acto administrativo debe reunir estas condiciones al momento de su dictación. Si alguna de ellas llegase a faltar, ese acto es, en principio, nulo o anulable. No sería válido, pues habría infringido una condición de su validez. Pero ¿qué es lo que está infringiendo en general? Lo que está infringiendo en general es el principio de juridicidad, aquel principio que ustedes ya conocen, que es el sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y a las normas y al derecho en general por parte de la administración del Estado. Una aplicación estricta de este principio de juridicidad nos hace pensar que si un acto es dictado con la infracción a alguno de estos requisitos, ese acto sería nulo, no tendría validez. Sin embargo, nuestro derecho chileno tiende más al principio de la conservación del acto administrativo. Si bien nuestro derecho reconoce que no puede un órgano de la administración del Estado apartarse de ese principio de juridicidad, por ser sus potestades, etc., nuestro derecho reconoce también que es un acto de autoridad, que es un acto que tiene fuerza vinculante, que nosotros mismos como ciudadanos hemos dado a esa autoridad y por lo tanto debemos una cierta obediencia a ese acto de autoridad, a quien nosotros las hemos dotado de esas potestades, y por lo tanto nuestro derecho opta por el principio de la conservación del acto administrativo. Y es así que nuestra legislación, en varios de estos textos o de esta normativa general también que ustedes ya conocen o que ha sido enunciada, establece este principio. Así, por ejemplo, el artículo 13 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, revísenlos en su ley y también en las separatas que les envié, señala que los vicios que invaliden un acto administrativo serán solamente aquellos que sean graves. Es decir, la invalidación no procederá sobre vicios irrelevantes o bien intrascendentes. Es decir, algún vicio en los plazos o algún vicio que en realidad no produzca realmente un gravamen al particular. Luego, también encontramos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, principalmente en su artículo 63,
y en el Estatuto Administrativo, en el artículo 156 y en el artículo 16 del mismo, referente al funcionario de hecho. Un caso. Hay un funcionario que ha sido nombrado para ocupar un cargo de jefatura. Esta jefatura, esta autoridad de un órgano de la administración del Estado, comienza a realizar actos administrativos que van a tener efectos vinculantes en los particulares. Decretos, instrucciones, oficios en general. Desde el momento en que es nombrado, y ustedes saben por este principio de ejecución inmediata, ese acto administrativo de nombramiento, que es un acto que empieza a regir desde el momento en que se dicta y es aceptado por ese funcionario, comienza ese funcionario a sus funciones, dicta actos administrativos. Sin embargo, paralelamente, ese acto administrativo pasa a un trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República. Trámite que muchas veces puede durar varios meses. Si resulta que al cabo de 6 o 7 meses la Contraloría General de la República, cuando revisa ese acto administrativo de designación de un funcionario público, observa que esa designación está mal efectuada, por cuanto ese funcionario público no cumplía con los requisitos para haber sido designado, Contraloría va a observar ese acto administrativo de nombramiento. Y por lo tanto, entre nosotros, la lógica nos dice que todos esos actos que realizó ese funcionario debieran ser nulos. Pues bien, para salvar esto, estos artículos que les nombré de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y del Estatuto Administrativo, señala expresamente que esas actuaciones serán válidas. Es lo que veremos cuando veamos el Estatuto Administrativo, se llama la teoría del funcionario de hecho. Es decir, aquel funcionario que, sin haber cumplido con ciertos requisitos legales, no hace, sus actos realizados de buena fe se entenderán válidos. Ahí también vemos un segundo ejemplo de nuestra legislación general de cómo establece este principio de conservación. Nuestra legislación intenta mantener el acto administrativo o los actos administrativos. Otro ejemplo también, el artículo 53 de la Ley de Bases también de Procedimiento Administrativo, que señala y que dice que frente a un acto administrativo que eventualmente pueda adolecer de legitimidad, se preferirá eliminar o anular aquellas partes que hayan afectado algún derecho, manteniendo vigente el resto. En consecuencia, nuestra legislación lo que establece, y esto va a valer tanto para la invalidación como para la nulidad, como lo veremos ahora, para ambos casos va a preferir lo que es la anulabilidad parcial del acto administrativo y no anularlo o extinguirlo por completo. Bien, veamos ahora el primer caso que podemos encontrarnos frente a una infracción a una condición de validez. ¿Cuál es? Que sea declarada judicialmente y se llama nulidad. La nulidad de derecho público es una sanción que se aplica sobre un acto administrativo que ha sido dictado con alguna infracción a un requisito de validez. Pero esta nulidad de derecho público se realiza ante un tribunal de la República, es decir, ante otro poder, otra función del Estado. ¿Qué significa esto? Que debe demandarse. ¿Qué significa esto? Que puede demandarlo quien tiene una legitimidad activa, es decir, que se han visto afectados por ese acto administrativo que adolece de un vicio en su dictación. No ha sido dictado por la autoridad competente, no ha tenido previa investidura regular en su cargo. Excepcionalmente, ya vimos, por ejemplo, la teoría del funcionario de hecho, que en ese caso sí también van a ser considerados válidos. Este procedimiento, esta sanción dictada por un tribunal de la República, se somete a un procedimiento establecido en la ley
es un procedimiento de orden procesal, que ustedes estudiarán y verán en derecho procesal. No es administrativo. Aquí su conocimiento corresponde a otro poder del Estado llamado Tribunales de la República. Es un procedimiento ordinario. ¿Cuáles son las características de la nulidad de derecho público? Particularmente, nuestra Corte Suprema ha señalado que la nulidad de derecho público no está contenida tanto en un texto constitucional. Y por lo tanto, está contenida en el texto constitucional, en el artículo 7, que dice que se refiere a la validez de los actos de los órganos del Estado. Sin perjuicio de eso, no es una nulidad de pleno derecho. Es decir, si yo considero que el acto administrativo es nulo, debo cumplirlo igual y debo ir a un tribunal para que declare su nulidad. No es que sea nulo o inválido desde el momento en que es dictado. Por el contrario, tiene una presunción de legalidad. Y por lo mismo debo ir a un tribunal para que declare dicha nulidad de derecho público. Y ese tribunal, ¿qué va a analizar? Primero, va a aplicar este principio de conservación del acto. Es decir, va a ver caso a caso si el acto administrativo y si esa confrontación que existe entre el acto administrativo y la ley es grave. Es decir, es susceptible de producir efectos jurídicos y de tal relevancia que debe necesariamente ser anulado. Primero. Por lo tanto, solamente va a proceder respecto de vicios graves y manifiestos. En segundo lugar, también ha señalado nuestra Corte que no se trata de un asunto de constitucionalidad, es decir, no es que el acto administrativo dictado sea contrario a lo que pueda disponer la Constitución, porque para ello existen otras vías, el recurso de protección, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es decir, no intenta realizar una interpretación constitucional para ver la confrontación del acto, sino que solamente la nulidad de derecho público va a producirse cuando el acto administrativo tenga una confrontación con una norma de rango legal. Y finalmente, nuestros tribunales han señalado que no opera por cualquier ilegalidad tampoco, sino solamente aquellas ilegalidades que puedan ser atribuibles o que puedan encontrar un nacimiento en el artículo 7, inciso 1 de nuestra Constitución. Es decir, investidura regular, que no haya sido dictado dentro de las competencias, que no haya sido dictado en la forma que establece la ley, o bien que se haya desviado en el fin, es decir, esta condición material de validez que es la desviación del fin. Es decir, los fines que se perseguía con ese acto administrativo dictado no se encuentran autorizados por ley. Nulidad de derecho público declarada judicialmente. Ahora, en segundo lugar, si esta infracción a un requisito, a una condición de validez, es declarada por la propia administración, recibe el nombre de invalidación. Y ustedes la van a encontrar en el artículo 53 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. La invalidación es la extinción del acto administrativo que contraviene el ordenamiento jurídico dispuesta por la propia administración del Estado mediante un nuevo acto administrativo de contrario imperio. La nulidad es declarada por un tribunal de la República, por otro poder del Estado. La invalidación es la extinción del acto administrativo declarada por la propia administración. Se maneja en casa. ¿Me entienden? ¿A través de qué? A través de un otro acto administrativo nuevo de contrario imperio, que invalide ese acto administrativo señalado que ha tenido un vicio de validez al momento de su dictación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que señala este artículo 53? Primero, que exista una ilegitimidad en el momento de su dictación. En el momento en que fue dictado, ahí debe encontrarse ese vicio, esa confrontación. Segundo requisito, que
el órgano de la administración del Estado tenga la potestad de invalidación, es decir, que sea el mismo órgano que dictó el acto o bien su superior jerárquico. Si un acto administrativo es dictado por el Ministerio de Agricultura, no puede ser invalidado por un acto administrativo dictado por otra cartera, sino que solamente por ese ministerio. Esa es la potestad invalidatoria para invalidar su propia actuación. ¿Cuándo? Cuando la propia administración ha detectado que ha sido dictado con infracción al ordenamiento jurídico. Otro requisito, esa potestad para dictar un acto administrativo que invalide un acto administrativo anterior tiene un plazo de 2 años desde el momento en que es dictado el acto administrativo vicioso. Se dicta un acto administrativo, por ejemplo, por una autoridad que no tenía competencia para ello. Ese órgano que dictó ese acto administrativo tiene un plazo de 2 años para invalidar su actuación anterior. Pasados esos 2 años, esa autoridad administrativa no podrá invalidarlo, pues perdió por ley esa potestad y solo quedará concurrir a un tribunal de la República a través de la nulidad de derecho público. Cuarto requisito. El acto administrativo invalidatorio está sujeto a una formalidad, que es la audiencia del interesado. Es decir, si hay un acto administrativo dictado de manera viciosa, al cabo de 1 año el mismo órgano detecta que este acto administrativo, por ejemplo, nunca fue notificado o no fue publicado y genera efectos y por lo tanto incurre en algún vicio grave de validez, puede dictar el acto administrativo invalidatorio. ¿Por qué? Porque está dentro del año. Pero para dictarlo, previamente deberá citar a todos aquellos interesados particulares a quienes la invalidación pueda afectar. Por ejemplo, se dicta un acto administrativo favorable que conceda una subvención. Pero resulta que ese acto administrativo favorable que concede una subvención a un grupo de 10 personas. Se dicta ese acto administrativo, pero adolecida de un error. ¿Qué error? 3 de esas personas que resultaron favorecidas de una subvención no reunían los requisitos. Y por lo tanto había un error, un vicio de validez de ese acto. Durante 1 año, esas 3 personas que no reunían los requisitos se vieron beneficiadas por esta subvención. Al cabo de 1 año, la administración se da cuenta de este vicio y se da cuenta que dejó fuera a otras 3 que sí cumplían con los requisitos. En consecuencia, la propia administración, en virtud de este principio de control y de juridicidad, va a tener que volver nuevamente al acto administrativo anterior e invalidarlo. ¿Por qué? Porque estamos dentro del año y por lo tanto puede hacerlo. Pero para ello no es simplemente llegar y dictar un nuevo acto que invalide el acto administrativo anterior, sino que va a tener que citar, llamar o ir a una audiencia a estas 3 personas a quienes la invalidación les va a afectar, porque van a dejar de recibir esas subvenciones, por ejemplo. En consecuencia, requisitos: que la ilegitimidad del acto sea en el momento de la dictación. Segundo requisito, que la autoridad que dicta el acto invalidatorio sea la misma que dictó el acto inválido. Tercero, es un acto que debe requerir previamente la audiencia de los interesados o de aquellas personas a quienes les vaya a afectar la invalidación. Ahora, claramente que el acto administrativo invalidatorio, es decir, aquel que va a invalidar
el acto que tiene este vicio en sus condiciones de validez tiene límites. Tiene límites a su ejercicio. Y dentro de esos límites no cabe duda que no puede alcanzar a aquellos derechos adquiridos por terceros de buena fe. En este mismo ejemplo que hemos visto, sabemos que si tenemos un acto que va a invalidar un acto dictado con anterioridad, se entiende que ese acto que tenía vicios no debió haber producido sus efectos. Sin embargo, lo que hizo fue producirlos y se entregó de manera equivocada una subvención a 3 personas que no reunían los requisitos. En este caso, el acto invalidatorio va a invalidar el acto administrativo viciado. Pero ¿qué va a pasar con esas subvenciones entregadas en el tiempo intermedio? Estos particulares estaban de buena fe y creían que sí cumplían los requisitos. Y así fue reconocido por un acto administrativo que sabemos que era viciado. Al referirme a un vicio, puede ser un vicio proveniente de un error. No es un vicio simplemente de mala fe, pues en cuyo caso estarían incluso obligados estas 3 personas a restituir. Estas 3 personas han adquirido ese beneficio, esa subvención durante todo un año. Pues bien, en este caso, sí, después de haber sido oídas, la administración decide dictar un acto invalidatorio que invalide el acto anterior, no puede esa invalidación afectar los derechos adquiridos de buena fe por esos particulares. Es decir, no estarán obligados esos particulares a restituir a la administración del Estado esos fondos recibidos. Ese es un límite. El acto invalidatorio no puede afectar hacia atrás derechos adquiridos. En segundo lugar, primer causal de ineficacia de los actos de la administración es una infracción, un requisito o condición de validez. Y esta puede ser nulidad si es declarada por un tribunal o invalidación si es declarada por la propia administración. Segunda situación por la que puede verificarse una pérdida de eficacia, una inexistencia de un acto administrativo, que es la revocación. La revocación es una causal de ineficacia de un acto administrativo donde la autoridad administrativa, la propia autoridad administrativa, extingue los efectos de un acto administrativo válido por razones de conveniencia u oportunidad. Es una causal provocada de extinción. La revocación, a diferencia de la nulidad o la invalidación, el acto administrativo es válido. No adolece de ningún vicio o condición de validez. El acto administrativo ha sido perfectamente dictado por autoridad competente dentro de un órgano de administración del Estado, dentro de sus competencias, previo a un procedimiento administrativo que cumplió con todas las formalidades que establece la ley, que está adecuado al fin pretendido, que está sometido al principio de proporcionalidad, es decir, que cumple con todos aquellos requisitos de validez. El acto es perfecto. Comienza ese acto a producir sus efectos. Pero resulta que a lo largo del camino de que produce sus efectos, la propia autoridad se está dando cuenta que esos efectos ya están produciendo más mal que bien. Y por lo tanto, revoca este acto administrativo. Les voy a dar un ejemplo muy simple y que ustedes ven año a año, que son los casos de las preemergencias y las emergencias ambientales. A las 7 de la mañana la Intendencia de Santiago decreta emergencia ambiental porque los índices ambientales de contaminación superan aquellos que la ley establece como suficientes. Y por lo tanto se ordena la paralización de industrias contaminantes. Se amplían los dígitos
que no pueden circular por las vías públicas. Sabemos que una emergencia ambiental declarada por la Intendencia, que es un órgano de la Administración del Estado, lo que hace es restringe derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho de propiedad que tiene esa industria de seguir trabajando, o la que tiene un taxista cuyo dígito cae dentro de estas limitaciones y por lo tanto no puede ejercer su actividad económica lícita. Son derechos garantizados por nuestra Constitución, que se han visto limitados por un acto administrativo, limitación que ha sido autorizada por ley. Ahora, ustedes aquí dirán claramente, bueno, pero es que yo recuerdo que en las primeras clases me decían que un acto administrativo, que existe una garantía legal, o una garantía constitucional, perdón, de que cualquier perturbación al ejercicio de un derecho fundamental solamente tiene que ser establecido por ley y no por un acto administrativo. Efectivamente, es por ley, pero la ley dice que en estos casos la administración puede hacerlo. Y por lo tanto la ley entrega a la administración la posibilidad de restringir estos derechos y garantías fundamentales. Se dicta entonces en consecuencia a las 7 de la mañana de un día lunes esta emergencia ambiental. Las industrias tienen que apagar sus motores, los taxistas no pueden salir a circular. Sin embargo, se dicta el acto administrativo que decreta esta emergencia ambiental. Sin embargo, a eso de las 12 del día, los índices comienzan a bajar y luego caen a un nivel aceptable. ¿Qué pasa si se posterga esos efectos? Ese acto administrativo que se dictó primero con una legítima razón, por una razón que la propia ley lo obliga a dictar ese acto administrativo, declarar ese estado. Ese acto administrativo que decretó la emergencia ambiental después de las 12 del día, donde ya los índices bajan, lo que está haciendo es producir una afectación a derechos y garantías fundamentales de todas aquellas industrias o taxistas o personas que no pueden hacer ejercicio legítimo de ese derecho de propiedad o derecho legítimo a una función económica, por ejemplo. Ese acto administrativo los está limitando esos derechos sin tener un motivo o una razón. Y por lo tanto, aquel acto administrativo que fue dictado perfecta y con justa razón y velando por ese bien común a las 7 de la mañana, ya a las 12 del día ya no es que no tenga sentido, sino que está limitando gratuitamente esos derechos. Y por lo tanto lo que hace la administración es entender que está produciendo más mal que bien y por lo tanto lo revoca. Es decir, un acto válido lo que hace es revocar que deje de producir sus efectos. ¿Pero por qué? Precisamente porque los efectos ya no eran los deseados ni eran necesarios. En consecuencia, producían más mal que bien. Está claro que los actos revocatorios, que es esta decisión unilateral que tiene la propia autoridad de la administración del Estado, que es precisamente por velar por el bien común, también exige requisitos. En primer lugar, requisito lógico, que el acto administrativo que se va a revocar debe ser válido. Porque si ese acto tuviese algún vicio de validez, no procedería a la revocación, sino que la invalidación. Es decir, el acto revocado debe ser válido y debe estar produciendo sus efectos. Segundo requisito, el órgano competente, es decir, quien tiene que revocar un acto administrativo es el mismo que pronunció el acto revocado o bien su superior jerárquico. Ambos deben de tener potestad revocatoria. ¿Cuál es el plazo? ¿Hay un plazo para revocar un acto administrativo? Ninguno. Mientras esté produciendo sus efectos. La oportunidad en la cual se va a revocar es aquella en virtud del cual ese acto, por los efectos, empiecen a ser más negativos que positivos hacia el bien común.
Finalmente, también como requisito debemos entender que la revocación es una decisión discrecional de la administración. Es decir, realizando una nueva apreciación del acto y de sus fundamentos, estima entonces que está siendo contraria al interés general y por lo tanto opta por hacer cesar sus funciones. Pero eso es un asunto de estimación y por lo tanto es una potestad discrecional que tienen los órganos de la administración del Estado. No es reglada, no están obligados a hacerlo, a diferencia de una invalidación donde sí están obligadas a hacerlo. ¿Tiene límites a sus ejercicios? Por supuesto. Por ejemplo, los actos favorables. Sí, existe un acto administrativo favorable, declarativo o bien creadores de derechos, de esos que ustedes ya conocen en la definición. No puedo revocarlo, pues esos derechos han ingresado al patrimonio del particular, similar a lo que ocurre con la invalidación. Otro límite a su ejercicio es que el acto no tenga que no exista otra forma de extinguir el acto administrativo, como por ejemplo que ya se haya extinguido. Y finalmente, que la naturaleza del acto administrativo impide la revocación, como por ejemplo cuando tienen lugar en aquellos actos administrativos que se cumplen de manera sucesiva en el tiempo y no operan respecto de actos tampoco me refiero a aquellos actos que son de orden instantáneo. Un acto administrativo instantáneo, aquellos cuyos efectos ya se consumaron. Si el efecto ya se consumó, no procede revocarlo, pues cumplió su objetivo. Es decir, no sería una forma anormal, sino sería una forma normal de haber extinguido ese acto administrativo. En tercer lugar, como tercera forma de extinguir los actos administrativos, encontramos a la caducidad. La caducidad opera en aquellos casos en que el acto contiene una modalidad, normalmente un plazo o bien una condición resolutoria. Por ejemplo, una concesión de acuicultura inserta una condición consistente en que el centro de cultivo opere en los niveles de producción estipulados en el proyecto que se aprobó. Si ello no ocurre, la concesión caduca. Como se dan cuenta, aquí el acto que concede esa concesión, no existe una ilegalidad, el acto es válido, es pleno. No existe ningún vicio tampoco. El acto es completamente sano. Pero ha ocurrido una circunstancia que se estableció en el mismo acto que lo que hace le atribuye una conducta de término. Otro ejemplo que a ustedes les va a venir muy bien de lo que es una caducidad. La tarjeta nacional estudiantil que ustedes poseen. Al momento en que el acto administrativo se dicta con la nómina de todos los beneficiarios de su tarjeta nacional estudiantil, que es su pase escolar, todo eso, se dictan año a año un acto administrativo con la nómina de todos esos beneficiarios, dentro de los cuales están ustedes. Pero ojo, ese mismo acto administrativo, esa misma resolución, decreto que concede esta subvención, porque es una subvención, lleva aparejada una fecha de término, un plazo, que es de un año. En consecuencia, acaba el año y caduca. Y en ese caso, el acto fue válido, produjo sus efectos deseados, pero caducó. Ahí tienen un ejemplo de caducidad que es más sencillo y les es más simple a ustedes. Y en cuarto lugar y último, como causal de extinción de los actos administrativos, encontramos el decaimiento. El decaimiento es la desaparición de los efectos que motivaron la dictación del acto. El decaimiento concurre en aquellos casos en que han desaparecido los supuestos fácticos o jurídicos que se tuvieron en cuenta al momento de su dictación. Demos un ejemplo de la desaparición del supuesto fáctico. Por ejemplo,
se otorga una concesión para explotar el lecho del estero Marga Marga como playa de estacionamiento. Y producto de las lluvias, o bien de la subida del mar, todo ese lecho se inunda de forma permanente. Nuevamente aquí nos encontramos ante un acto administrativo que otorga la concesión para explotar esas playas de mar, que es plenamente válido, que no adolece de una ilegalidad, pero que su ejecución se hace imposible de sostener en lo sucesivo, dado un hecho fáctico. No puede explotarse. Otro ejemplo típico, por ejemplo, es el nombramiento de un funcionario público que se extingue por su decaimiento al momento en que ese funcionario público, hay un acto administrativo que nombra a un funcionario público, pero automáticamente, si ese funcionario público fallece, se produce esta desaparición del supuesto fáctico que se tenía al momento de su dictación. Ahora, un decaimiento, son dos ejemplos más o menos de decaimiento por la desaparición del presupuesto fáctico. Pero por ejemplo, un decaimiento por la desaparición del supuesto jurídico es en el caso que se otorgue una subvención, que es un acto de contenido favorable, como ustedes ya saben, pero que luego una ley posterior deroga el beneficio. O bien la ley de presupuesto de ese año no lo considera. No reconsidera recursos para la misma. Por lo tanto, ese acto automáticamente decae por un presupuesto jurídico, es decir, por una ley. Una ley que dejó de entregar los fondos a ese acto que entregaba estos efectos favorables. De esta manera entonces, y para tener una claridad, es bueno hacer finalmente unos pequeños paralelos o distinciones que nos van a reforzar lo que ya hemos visto. Por ejemplo, veamos algunas diferencias que existen entre la invalidación y la nulidad. Sabemos que ambos son formas de extinción de un acto administrativo producto de un vicio en el contenido del acto administrativo. Es un vicio de validez del acto administrativo, de un requisito. Existe un vicio en uno de los requisitos o condiciones de validez de este acto. Ambos, nulidad e invalidación. ¿Pero en qué se diferencian? Primero, la invalidación opera en sede administrativa, es decir, en la propia administración. En cambio, la nulidad opera en sede judicial, en un tribunal, a través de esta tutela legítima que tienen y de este principio de impugnación también que se tiene de todo acto administrativo. Segunda diferencia, la invalidación procede de oficio o a petición de parte. Es decir, la propia administración puede invalidar su acto por haberse dado cuenta, a lo cual estaría obligada, o bien puede un tercero que se haya sentido afectado y pedirle a la administración que declare la invalidación de ese acto o hacérselo presente. En consecuencia, la invalidación procede de oficio o bien a requerimiento de un interesado. En cambio, la nulidad opera solo a requerimiento o a petición de un interesado. ¿Por qué? Porque es en sede judicial. Y como ustedes saben, para activar el procedimiento judicial se requiere de una petición de interesado, llamado demanda, acción, requerimiento o dependiendo del nombre de la acción que se vaya a incoar. Pero es a requerimiento de parte, la nulidad. Una tercera diferencia es que de la invalidación puede recurrirse, porque es el acto que invalida, es un acto administrativo, y como ustedes saben, puede recurrirse ante un tribunal de cualquier acto administrativo. En consecuencia, de la invalidación se puede recurrir ante un tribunal, si es que alguien no está de acuerdo en esa invalidación. En cambio, la nulidad produce efecto de cosa juzgada y por lo tanto no puede recurrirse, salvo los recursos procesales dentro del mismo órgano de la administración del Estado. O sea, perdón, del mismo órgano del Poder Judicial,
que en este caso tribunal, corte de apelaciones y eventualmente si es que es casación o si es que tiene algún vicio también ante la Corte Suprema. Pero produce el efecto de cosa juzgada. Veamos ahora finalmente algunas diferencias entre la invalidación y la revocación. Sabemos que ambas operan en sede administrativa. Ambas las dicta y las declara la propia administración. Pero el acto revocado, en la revocación, es plenamente válido. En cambio, el acto inválido tenía vicios en el propio acto. Segunda diferencia. La revocación opera sobre los efectos del acto. Es decir, cuando se revoca, lo que se atacan son los efectos del acto. En cambio, en la invalidación opera sobre el acto mismo, porque es el acto el que tiene los vicios de validez. La revocación hace cesar los efectos nada más del acto, pero el acto sigue siendo y siempre ha sido válido. Tercera diferencia. La revocación tiene por objeto hacer primar el interés general, como ustedes ya lo vieron. Como ya lo vimos, por ejemplo, se prima el interés general porque en realidad ya los efectos están produciendo más daño. La revocación prima el interés general, por lo tanto es la conducta lógica y normal, lo que debiera hacer la administración del Estado cuando ve que los efectos de un acto administrativo válido están produciendo daño. A diferencia de la invalidación, que tiene por objeto hacer primar el principio de juridicidad, el principio de control de sus propios actos. Finalmente, una cuarta diferencia es que la revocación opera siempre hacia el futuro, porque lo que hace es extingue los efectos hacia el futuro. En cambio, la invalidación es hacia atrás. Puede operar hacia el pasado, pues está invalidando un acto que adolecía de vicios con anterioridad. Salvo, ojo, que esa invalidación, que los efectos de esa invalidación no vaya a alterar los derechos adquiridos de los particulares. Principio pro administrado. De esta manera hemos terminado de ver las causales, la pérdida de eficacia de un acto administrativo. Les doy las gracias por haberme escuchado en estos minutos y la próxima clase ya entraremos, habiendo analizado lo que es el acto administrativo, sus características, su tipificación, los requisitos de validez del mismo. Habiendo también analizado la pérdida de eficacia y la extinción del mismo, vamos a pasar ahora, en las próximas clases, a estudiar cómo la administración del Estado va a llevar a esa manifestación de voluntad llamada acto administrativo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de un procedimiento administrativo. Por lo tanto, veremos a continuación, en las futuras clases, el procedimiento administrativo, las etapas, los principios, que es y que resultan ser la forma en cómo la administración adoptará y manifestará su voluntad. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.